¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Iniciamos una nueva semana de Página 13, este programa para escuchar, pero también para pensar. La página con que empezamos a cerrar el día en Tele 13 Radio. Los lunes son lunes de política y nos acompaña Josefina Araoz. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Luis Cordero, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otro lunes de reemplazo. Otro lunes, maravilloso. Estupendo, muy bienvenido. Y Quique Mujica, por supuesto, siempre en la conducción. ¿Qué tal? 13. Muy buenas tardes. Hola, Quique. A ver, en un rato más vamos a hablar, Luis Cordero nos quiere hablar de Giorgia Meloni, pero la va a traer a Chile, de alguna manera, ¿verdad? Viene a Chile. O sea, hay varios que la traen a Chile, la verdad. Ya. Recurrentemente. Referencia. Entonces- La pregunta se la están trayendo completamente, ¿no? Ok, entonces, lecciones por aprender de Giorgia Meloni, eso va a ser en el segundo bloque, porque vamos a comenzar, Josefina Araoz, con Calama, ya con el ataque del viernes pasado y cuál es la reflexión que podemos hacer al respecto. Sí, bueno, quiero tratar como de situar la conversación como en un plano un poco más amplio, ¿cierto? Un horizonte un poco más amplio. Luego de todos estos días concentrados con muy buenas razones, por cierto, en el caso mismo, ¿cierto? En el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes, el ataque a la otra funcionaria del colegio, a estudiantes, el impacto de esa situación, de ese hecho, ¿cierto? De ese crimen en la comunidad escolar, etcétera. Y el fin de semana también se amplió un poco más la discusión, ¿cierto? Ya no solo al tema puntual, al crimen, a qué pasó ahí, sino qué tipo de problemas está mostrando, ¿no? Pero yo quiero acá en la mesa, en nuestra mesa, en nuestro panel, juntar dos cosas, digamos, que aparentemente distintas, a ver si le agregamos aún más densidad a este hecho tan terrible, ¿no? Que creo que tiene que empezar a conversarse y no parar de hacerlo durante un buen rato. El primero es el asesinato, ¿cierto? Esto que estamos comentando, que es lo que pasó ahí, ¿cierto? Cómo es que parece que remite a algo más profundo. Carlos Peña dedicó su columna, ¿cierto? A hablar de una crisis de autoridad, ¿cierto? De legitimidad de la autoridad que estaría no como la causa directa, ¿cierto? Pero como un contexto previo donde este hecho sería el hecho límite, ¿cierto? De una situación de violencia escolar y de conflicto con la autoridad mucho más extendida, ¿no? Ese es un hecho. Y el otro hecho es un anuncio que se hizo, salió, si no me equivoco, circuló también por La Tercera. La semana pasada, un anuncio del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social, la ministra María Jesús Wulff, de un plan que se llama Plan Crecer en Familia, si no me equivoco, Crecer en Familia. Es un piloto que busca incrementar el número de familias de acogida de niños menores de 4 años que hoy día están en instituciones del Estado. Es un piloto humilde, chiquitito, una medida con pocas luces, poco glamour, no circula demasiado, ¿no? Pero como bien se sabe, son iniciativas, esto lo muestra la evidencia disponible, que modifican trayectorias. ¿Por qué junto estas dos cosas tan distintas? Con esto cierro, perdón por lo largo, pero son las cosas que quise conectar después de darle mucha vuelta a esto el fin de semana. Porque una profesora que conocí en la universidad, hoy día es profesora en un colegio, el fin de semana comentaba en redes sociales, ojo que acá esto no es solo un problema de las escuelas, esto es un problema de las familias. Y ese es como el gran ausente acá en esta discusión. O sea, hay algo que está pasando antes que en la escuela está explotando, ¿no? En la escuela se están como juntando miles de variables, podríamos juntarlas con miles de otras cosas, ¿no? Pero algo se está juntando, acumulando en la escuela, pero parte en otros lados. Y uno de esos tiene que ver con la precariedad, la situación de precariedad, vulnerabilidad, fragilidad de los vínculos primarios de los niños, de los cuales este caso del asesinato en Calama es un caso límite, ¿no? Pero es un contexto. La iniciativa del gobierno es una cosa, ¿no? Pequeñita, pero ¿cómo hacemos para que esas cosas pequeñitas sean cada vez más
y apunten a cada una de esas dimensiones que explican que un niño, tendrá 18 años, pero es un niño, termine matando a la inspectora de su escuela. Y en fin, se sumaron más casos hoy día, un caso en Santa Fe, en Argentina, un caso en Curicó, que siguen confirmando que este no es un caso aislado. Eso. Luis. Sí, yo comparto con Josefina la perspectiva del análisis. Yo quiero hacer una invitación siguiendo su línea a dimensión un poco más profunda. Yo creo que nosotros tenemos una crisis de la escuela como espacio donde las personas se aproximan a conocer y sobre todo a compartir no solo conocimientos, sino que las experiencias de la vida cotidiana o las virtudes cívicas, en el fondo, si uno quisiera mirarlo desde ese punto de vista. Pero ese tipo de convivencia, desde hace un rato, y yo quiero separarlo del caso de Calama, porque a lo mejor el caso de Calama es el caso límite, sí, ¿no? Desde hace un tiempo, esa convivencia viene deteriorándose. Y esto no es privilegio de un tipo de establecimiento en particular. Creo que además ese deterioro ha sido muy significativo también en los establecimientos particulares pagados. Y lo quiero reflejar en lo siguiente. Desde algún tiempo a esta fecha, y esto era en circunstancias que yo creo que en estos micrófonos, en mi antigua vida, ¿Antigua? Es decir, antes que fuese ministro. Pregobierno. Yo creo que más de una vez lo conversamos acá y eran los indicadores preocupantes que existían, que por lo menos de las cosas que yo venía trabajando, sobre los indicadores de judicialización de la convivencia escolar, ¿no? Y esto venía desde la protocolización excesiva de la escuela, en segundo lugar, los casos de violencia digital muy intensos, tantos que tenía que resolverlos la Corte. Y en tercer lugar, un protagonismo progresivo y más intenso de los apoderados en la convivencia entre estudiantes, en el fondo. Y por lo tanto, de un tiempo a esta parte, la convivencia en la escuela se transformaba en una convivencia entre formalidades, por un lado. Protocolos, que en rigor ha protocolizado también las relaciones internas en la escuela. Y por último, también ha implicado mirar la situación de la convivencia escolar desde un punto de vista de deterioro que tiene este tipo de indicadores. Lo digo porque la expresión de la violencia física está precedida también de la violencia digital, que ha sido un gran problema para los establecimientos. Y cuando digo los establecimientos, estoy hablando de los establecimientos en general, ¿no? Lo segundo tiene que ver con situaciones de violencia al interior de los establecimientos educacionales que tienen, de violencia física, que tienen este componente en cuánto de ello está asociado con vivencia escolar y cuánto de ello tiene que ver con temas de seguridad, ¿no? Lo digo porque en ese conjunto de aspectos de violencia escolar internamente pueden estar desde aquellos que están en los emblemáticos lanzando bombas molotov y haciendo imposible la convivencia interna, pese a que es un grupo muy pequeño, de aquellos que llevan parte de rencillas de otros ámbitos al interior de la escuela y por lo tanto el ingreso de armas cortopunzantes o armas de fuego, de fogueo adaptada para que estén dentro de la escuela. Y la tercera, que es la situación más compleja en el caso de Calama, porque yo no tengo otro indicio conocido de la aproximación de un estudiante que ingresa a un establecimiento con el propósito no de ir por una disputa en concreto, sino que en general reaccionar negativamente contra la autoridad interior de la escuela, que yo creo que es lo especialmente preocupante de este caso. Pero yo creo que la invitación que hace Josefina es no solo razonable, sino que es pertinente de la perspectiva que el problema que tenemos es un problema de dimensión un poquito mayor y que ya creo que a estas alturas viene manifestándose hace muchísimos años en nuestro país. ¿Quique? Sí, yo no sé cómo actuar porque uno como que se paraliza frente a la profundidad y complejidad del problema, porque piensa que la deserción escolar es alta, la tentación de participar en grupos organizados, o sea, crimen organizado es alta, los lugares de acogida de las personas, hoy por hoy los jóvenes son las barras bravas, que son un semillero de delincuentes y narcos en su mayoría, barras bravas, no hinchas, los hinchas no tienen nada que ver en esto. Entonces, ¿cómo partir? Ahora, haciendo la salvedad que este caso, como decía Luis, este caso es particularmente singular,
O sea, primera vez, hablábamos con la Consuelo en la mañana, primera vez que en Chile se da algo con tintes de Estados Unidos. La planificación, la obsesión del tipo, todos los rituales que armó, las señales que dio. Esto por primera vez pasa, pero, bueno, mencionaba la Josefina Curicó, ya hubo, ¿te acuerdas? Si no me equivoco, en la 8ª región también, Sí. ¿te acuerdas? En Sí, pero Hualpén, son ¿no? casos distintos. Sí, son casos distintos, pero es violencia dentro y son casos extremos. Si lo que no es extremo ahora es la violencia que hay en el cotidiano, no necesariamente a balazos, pero hay un sinfín de historias de apoderados que van a pegarle a los profesores, de apoderados que se agarran entre ellos, hijos y apoderados contra hijos y apoderados contra profesor, hay heridos, o sea, el lugar de autoridad que era la escuela, que era algo como sagrado, ya... Pero, ¿es la idea de autoridad o es el deterioro de la comunidad? Porque yo creo que son dos dimensiones distintas. Yo creo que están mezcladas en todo caso. No creo que sea solo una. En fin, uno podrá discrepar de la columna de Carlos Peña, pero a mí me parece que es un elemento, digamos, y es evidente además que parte de las tensiones de nuestra época por otros procesos, digamos, pasa por una crisis del ejercicio de la autoridad. Era la reflexión, sería interesante poner a conversar a Katia Araujo con Carlos Peña sobre esto, ¿no? Pero ella, quizás desde una postura diferente o con énfasis distinto, partía del mismo diagnóstico, ¿no? Por una puesta en cuestión, que quizás ella explica de otra manera, pero por una puesta en cuestión del modo en que se ejercía la autoridad antes, hoy día no es claro cómo entonces la ejercemos y cómo la ejercemos de modo legítimo, ¿no? La pregunta por si toda autoridad es autoritarismo, ¿no? Un poco qué es lo que está supuesto en Carlos Peña. Pueden haber diferencias en la explicación de las causas de eso, pero al menos ambos, Peña y Araujo, están de acuerdo en la crisis de eso, ¿no? En que está puesto en cuestión. Entonces yo creo que esa es una dimensión. Por cierto, la otra es la de la comunidad. Y en todo caso, más allá del caso límite, qué tan excepcional es interesante, por eso a mí me impactó mucho la reflexión de esta antigua compañera mía, que ella se dedicó a la docencia escolar, porque ella es una entre muchos profesores que reaccionan y que reaccionan no respecto de la excepcionalidad. O sea, reaccionan a este caso diciendo, por cierto, seguro hay cosas puntuales ahí que de hecho se experimentan como excepcionales en la propia escuela. En ese liceo dicen esto no tiene como antecedente en nuestra propia historia, a pesar de que parece que se había descrito un deterioro en el último tiempo. Esto se cruza además con el efecto de la pandemia. Este niño de 18 años era adolescente para la pandemia, con todos los efectos que eso puede estar teniendo. Pero los profesores reaccionan diciendo acá hay condiciones, hay una situación general de la escuela respecto de la autoridad, respecto del control, respecto de la relación con los apoderados, respecto de la convivencia que está en crisis, digamos, y que es imposible no juntarla con este caso, por más excepcional y puntual que sea. Quisiera entregar un poco como contexto general las cifras de la Superintendencia de Educación sobre los casos de violencia. Ponte tú comparando el 24 con el 25. El total de denuncias sube de 14.000 a 17.000, ¿ya? ¿Y cuáles son las que más aumentan? Las que tienen que ver con maltrato a estudiantes. Ahí tú tienes dos niveles, principalmente maltrato de un adulto a un estudiante, a un párvulo o a un estudiante más grande, digamos, pero a un niño a un escolar, ¿ya? Esas denuncias suben de 3.000 a 3.600, más o menos, ¿ya? Para que vean como el orden de magnitud. Y la otra es maltrato entre los propios estudiantes. Suben de 4.007 a 5.004, ¿ya? El maltrato de estudiante hacia personal del establecimiento también sube, pero son poquititos esos casos. El mayor es entre pares. Son 92 casos, comparando el 2024 con el 2025, de 92 casos a 125. Yo no sé si es porque también los docentes y qué sé yo, la gente que trabaja,
los personales de los establecimientos educacionales, si quizás no hacen tanto las denuncias, en Claro, fin. o sea, hay pueden como haber muchos factores para explicar el aumento de la... para explicar por qué son poquitos, son 125 en total en el país, pero entonces lo que más aumenta porcentualmente son esos otros dos que mencioné. Eso como contexto, pero ¿qué sucede si uno dice esto es un problema de las familias y de la autoridad o de familias que están constituidas de otra manera, con menos presencia de los papás? Bueno, y si eso es así, ¿cuál es el rol de la escuela ahí? ¿Tiene que la escuela suplir eso y tener un andamiaje mucho más potente para poder suplir una familia y una iglesia que ya no existe? Bueno, todo como las figuras de autoridad tradicionales del siglo XX, que ya no existen. Figura de autoridad y comunidad, yo insisto. Y comunidad, sí. Porque Eso es la familia. sí, eso es la familia, yo creo que eso es la escuela también. Esa es la sociedad civil. Yo creo que hay aspectos que... ¿Pero tiene la escuela que suplir eso? Es que yo creo que parte del problema que nosotros tenemos hoy día, en muy distintos ámbitos, es que nosotros le pedimos a la escuela Demasiado. que supla deficiencias de la comunidad o de los grupos en los cuales se insertan los estudiantes. Pueden ser anecdóticos, pero una cantidad importante de controversias de la escuela se traducen en tratar de ser un mediador de un conflicto parental que termina siendo proyectado hacia el establecimiento. Y por eso los temas de tener claridad de cómo se desenvuelven las trayectorias educativas, porque, ojo, a propósito de lo que dijo Quique, nuestras tasas de deserción escolar han ido bajando, igual son altas, pero han ido bajando. La pregunta, sin embargo, es si el indicador de deserción escolar es suficiente o no. Y yo tengo la impresión, y es parte de lo que ha estado en otro tipo de conversaciones, que hay indicadores que pueden ser extremadamente útiles en el contexto de la trayectoria educativa, que pueden generar alertas. El punto es que para que esas alertas sean eficientes, la escuela tiene que estar disponible a generar esas alertas, pero sobre todo las familias tienen que estar disponibles a recibir y tomar decisiones en torno a ese sentido. Porque dentro de los conflictos de violencia al interior de los establecimientos son muy heterogéneos. La disputa entre estudiantes es una, la otra, cuánta adhesión o no tienen a organizaciones criminales, ese es otro aspecto. Y la tercera tiene que ver con la soledad, ¿no? Con la indiferencia que se produce no solo en la escuela, sino que fuera de ella también. Esas dimensiones, que tienen que ver con otro tipo de padecimientos colectivos, tienen que ver con esta idea no solo de autoridad, sino que también de comunidad, y que yo tomaría lo que está sucediendo en las escuelas hoy día como un indicador un poco más complejo de los efectos más bien colectivos que estamos teniendo en estos ámbitos. En el fondo, hay un conjunto de temas de política social que hoy día no se pueden llevar con mucha eficacia, entre otras porque no hay adhesiones parentales, por ejemplo, ¿no? Y por eso volver sobre la escuela, no digo que la autoridad no sea importante, sino como fenómeno de que inserta comunidad es tan relevante para poder abordar la complejidad de este tipo de casos, en el fondo. ¿Quique? Sí, ¿quién lo hace? Es el tema. ¿Cómo partir? Si ya partieron, ¿cuándo? Porque hay que hacer el mientras tanto también, por las políticas a largo plazo hay un mientras tanto y el mientras tanto es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, y lo que me pasa es que muchas veces la familia es más problema que solución. De todas maneras, o sea, por eso, en fin, Son cabros muy desamparados. uno no tiene ninguna legitimidad para decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y hay mucha gente competente para ello. Me imagino que desde el Estado se pueden convocar instancias para eso y todo, pero en cualquier caso es relevante advertir la complejidad del problema y los frentes, no para paralizarse, sino para tratar de fijar agendas de corto y largo plazo, agendas que tienen que ver con la dimensión de seguridad y de intervención inmediata, ¿cierto? Con agendas que tienen que ver con políticas sociales, y por eso hacía referencia a este plan Crece en Familia, ¿no? Que parece algo como tan alejado, ¿no? En guaguitas. Sí, porque para que no haya guaguitas en residencias, para que no haya niños chicos en residencia Es y muy y brutal. eso- Lo que está pasando ahí en residencia hoy día es muy brutal. Eso se trabaje con familias de salió acogida en ese un periodo.
testimonio, me tocó leer el testimonio, salió en el diario el fin de semana, de un matrimonio que se transformó en familia acogida, ¿no? Ellos son una figura excepcional, digamos, pero parte de lo que dice su testimonio es lo impactados que quedaron con cómo el Estado está, no que el Estado fuera lo peor, que el Estado estaba sobrepasado. Así, y cómo ellos se echan encima esta tarea de ser familia acogida y en fin, han ido persuadiendo a muchas familias de hacerlo, porque además la evidencia disponible ha sido muy clara en mostrar cómo es determinante estar en una familia acogida o no, digamos, respecto de trayectorias que niños ya de 1 año tienen 1 año y medio, lo describe esa misma familia entrevistada, la diferencia entre recibir una guaguita de 40 días a una niña de 1 año y medio, como viene comprometida ya por la trayectoria que ha tenido hasta ese momento, ¿no? Solo teniendo 12 meses de vida, la distancia que puede haber y lo determinante que puede ser para su futuro. Pongo ese ejemplo porque te muestra las escalas, ¿no? O sea, de intervención, los ámbitos de acción que son muchísimos, muy complejos, pero creo que es clave identificarlos para poder ir interviniendo en cada uno y identificando las instancias, ¿cierto?, de intervención. No solo las etapas, sino que acá no es solo la escuela, es la familia, es el barrio, o sea, requiere una mirada integral porque efectivamente, y esto lo estamos viendo ahora a propósito de este tema, pero a la escuela se le ha pedido demasiado en muchos otros ámbitos, digamos, también respecto de la igualdad, de la resolución de todos nuestros problemas, ¿no? Lo que la sociedad no da, esa era una tesis del Premio Nacional de Historia, Sol Serrano, lo que no ha sido capaz de hacer la sociedad se le ha pedido a la escuela, y eso habla de un problema. Yo me permito un comentario simplemente para complementar con un dato. Claudio Castillo, que es el director de Mejor Niño, que creo que hace 1 año viene diciendo. El aumento de recién nacidos en residencia ha aumentado un 72%. O sea, el número de recién nacidos que está ingresando, y por eso activar familias de acogida es tan relevante, no solo porque está sobrepasado el Estado, sino que ahí tenemos un problema muy estructural. De hecho, el dato, puedo equivocarme, pero en un momento él dijo, están ingresando en términos de tasa más niños a residencia que los que están naciendo. Entonces, ese fenómeno es un fenómeno muy brutal desde el punto de vista, de nuevo, de lo que está revelando el concepto de red o de comunidad entre nosotros. Estamos en página 13 de Tele 13 Radio, la conversación con que empezamos a cerrar el día en este lunes de política. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y Tele 13 Radio.